Bueno, bienvenidos, ya los saludé a todas, ya los estuve viendo afuera, pero hacemos una representación para poder darle la bienvenida a Fabián. Cuando le propuse, a partir de una idea de Laura Tórtora, que siempre son mis ojos y mis oídos aquí en la Dirección de Cultura del Oriente, me gustó esa propuesta de hablar un poco de la creación del partido de Coronel Dorrego, de cómo fue que fueron surgiendo las distintas localidades, para refrescar un poco un montón de conocimientos que por ahí tenemos en algún lugar y unificarlos y armar algo más completo. Pensamos entonces en la figura de Fabián Barda, quien otro que pudiera realmente darnos una conferencia con todos esos detalles bien de docencia que tiene. Hoy estaríamos empezando también la Semana de los Museos, porque hoy mismo, 18 de mayo, además de ser el Día de la Escarapela, es el Día Internacional de los Museos. Entonces, nos quedaba muy redondito esto de juntarnos por la noche, como se estila, como se festejan los días de los museos, en que es el museo y también Centro Cultural. Así que bueno, vamos a hacer un aplauso para darle la bienvenida. Dijo enseguida que sí, porque dijo: a mi juego me llamaron. Bueno, yo en principio quiero agradecer a Nora, a toda la gente de Oriente por esta posibilidad de hablar un poco del origen del partido de Coronel Dorrego. Bueno, esto es el final, porque no es la famosa bandera, la bandera distrital. Yo creo que para comenzar a hablar o llegar al origen del partido de Dorrego, nosotros debemos remontarnos un poco a la idea de cómo era lo que después va a ser la República Argentina. Este es un corte de nuestro país hacia el año 1776, que es cuando surge el famoso Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Para sintetizarlo, cuando los españoles llegan a América, se instalan en México, y después bajan a Perú. Hay dos grandes divisiones territoriales, que es el Virreinato de México y el Virreinato del Perú. Y cuando en España se produce el cambio de la dinastía gobernante, la dinastía es la familia del rey, que dejan los Austrias, los Burgos y entran los Borbones deciden hacer una gran reforma administrativa que, entre otras cosas, crea nuevas jurisdicciones, se divide aún más las colonias americanas y aparece el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato de Nueva Granada, que es actualmente Venezuela, Colombia, Ecuador, y dictan la famosa ordenanzas de intendentes. Esto es un dato muy interesante, ¿no? Porque la figura del intendente no está dentro de la tradición española, sino que es francesa. Los Borbones eran los que gobernaban Francia, y cuando comienzan a gobernar también España, Juan Carlos es de Borbón, ¿no? El actual rey de esa familia, realizan esa división. El otro dato más que interesante es que los españoles logran ocupar América en una forma bastante rápida por la extensión de América, pero el límite de la conquista también es muy rápido. Es decir, ellos llegan, en 40 años ocupan el territorio y no avanzan mucho más de ahí, porque lo que lo facilita es la preexistencia de las grandes civilizaciones americanas, incas, mayas y aztecas. A partir de ahí les costó penetrar en el territorio americano. Por eso que nosotros, cuando digo nosotros, la República Argentina, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia, éramos una zona marginal del imperio español. Cuando se crea en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, aparece la revalorización de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y Buenos Aires aparece ya primero como capital de ese virreinato, y después como la ciudad a partir de la cual comienza a estructurarse todo el ordenamiento político, jurídico, ¿no? La ciudad de Buenos Aires va a tener un cabildo, la ciudad de Buenos Aires va a tener capitanías, va a dividir en principio, siguiendo un poco la tradición de la Iglesia Católica, en curatos, ¿no? Respondiendo un poco a lo que son las parroquias, los obispados, ¿no? Se siguió un poco esa estructura. Y ahí aparecemos aparecemos a la faz del mundo, ¿no?
Vieron que los argentinos siempre buscamos de dónde venimos, cuál es el momento, si es el 25 de mayo de 1810, si es agosto de 1776 cuando surge el virreinato, si tenemos que remontarnos a los pueblos originarios. Vieron que estamos siempre buscando cuándo apareció la Argentina como tal, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí estamos viniendo. ¿Y cómo surgen los municipios actuales? Bueno, el origen son los cabildos bonaerenses, que está relacionado con la llegada de los europeos. La palabra cabildo está relacionada a la fundación de las ciudades y significa cabeza de ciudad. Y bueno, tiene funciones judiciales, funciones de policía, y tenía personal que permanecía en forma perpetua, es decir, que se iba con la muerte de esa persona el cargo político que ocupaban. Esto tiene una importancia fundamental en el origen de la provincia de Buenos Aires, el hecho de que los cabildos a partir de los cabildos se fundan las ciudades, o la existencia del cabildo como institución da origen a las ciudades, porque si ustedes ven el ordenamiento español, aparece la famosa figura del adelantado. El adelantado era una persona a la cual era el que iba adelante, viene de la tradición española de la Reconquista, de la lucha de los cristianos contra los moros, y era el que iba adelante, el famoso Cid Campeador, ¿no? ¿Se acuerdan del libro? El Cid Campeador era el que iba adelante reconquistando territorios para la cristiandad. Esa figura del adelantado se trasladó a América. Juan de Garay, Pedro de Mendoza, el primer adelantado. Pero en realidad esos primeros los adelantados no fueron los que fundaron las ciudades, que era su cometido. Es más, fracasa Pedro de Mendoza y después viene Juan de Garay. Y Juan de Garay no era que había venido como adelantado, sino que venía de Paraguay, había bajado por Santa Fe y funda por segunda vez y en forma definitiva la ciudad de Buenos Aires. Y el resto de las ciudades, sobre todo cuando estoy hablando de las ciudades, las primeras poblaciones alrededor de Buenos Aires, no fueron fundaciones siguiendo esa normativa de los españoles en la figura del adelantado, sino que fueron gente que sobraba, entre comillas, en Buenos Aires, que no lograban tener su lugar bajo el sol, es decir, ya habían sido desplazados de los mejores solares, de las mejores tierras, de un lugar expectante en la sociedad. Entonces comenzaron a formar los pueblos de alrededor de Buenos Aires. El pueblo de Belgrano, que hoy está todo unificado en lo que es Buenos Aires, Chascomús, Mercedes, son los pueblos más antiguos de nuestra provincia. En el siglo XVIII, después de esa idea del curato, ¿no?, que seguía un poco la estructura de la iglesia, aparece la idea del pago, de paraje o partido, ¿no? Ya aparece el nombre partido. El pago, como dicen, los pagos del Tuyú. Cuando hablan del pago del Tuyú, iba desde Chascomús hasta Mar del Plata y hasta Lobería, y llegaba un poco, era todo eso, ¿no? Era un universo muy amplio, ¿no?, que era bastante difuso, ¿no? Vieron que dice un ámbito relativamente difuso, cuyo eje decisivo era la identificación de la referencia geográfica, ¿no?, el Tuyú, para hablar de uno de los más viejos, y generalmente el lugar alrededor del cual se reunía era una fuente de agua dulce, ¿no? Siempre las ciudades alrededor del río. Nosotros mantenemos muy pocas ciudades que tienen río, pero la mayoría de las ciudades europeas las atraviesa un río, ¿no? Sobre todo las grandes capitales de Europa. Y bueno, la actividad obviamente comenzaba la agricultura, y comienza el avance de la frontera. Bueno, partido se denomina un distrito delimitado política y geográficamente, es la idea del municipio, ¿no? Y el origen es en 1784, cuando se disuelve el Cabildo de Luján. Vieron que el Cabildo es hermoso, que está al lado de la Basílica, se disuelve como entidad política, ¿no? El edificio todavía por suerte está, ¿no? Y bueno, y en el 1810, que ahí podemos hacer un corte, que es la época de la independencia, ya había en lo que es actualmente la provincia de Buenos Aires todos estos partidos: Lobos, San Vicente, Magdalena, Quilmes, San Antonio de Areco,
Arrecifes, Pergamino, Morón, La Matanza, San Nicolás, San Pedro, Varadero, Las Conchas, San Isidro, Chascomús, Areco, Pilar, Cañada de la Cruz y Navarro. Ese es el corte al inicio de nuestra etapa denominada independiente. Surgido, bueno, la Revolución de Mayo, hay una década, la primera década que va entre el 10 y el 20, que es el momento del afianzamiento del proceso revolucionario. A partir de una institución municipal como el Cabildo de Buenos Aires, se estructura toda la Revolución de Mayo, y acuérdense que la lucha o la discusión la primera discusión que se da es por qué una institución local como el Cabildo realiza la revolución, y las ciudades del interior comienzan a disputarle a Buenos Aires ese poder, y bueno, y ahí aparece la famosa teoría de Juan José Paso de la hermana mayor, que al no estar el rey, el poder volvía al pueblo, y ese poder era reasumido por Buenos Aires a través de sus instituciones, su cabildo, y como hermana mayor de las ciudades del virreinato, organizaba, y después empiezan a incorporar al interior en la famosa Junta Grande, cuando se pelean Moreno y Saavedra. Después hay todo un proceso de concentración del poder, primera Junta, Junta Grande, triunviratos, directorio para la época de la independencia, y finalmente la ruptura entre Buenos Aires y el interior en 1820, cuando los caudillos López y Ramírez del litoral vencen a las tropas del gobierno central de Rondó, y eso que produce la caída del gobierno nacional. No tenemos más gobierno nacional. ¿Y qué comienzan a aparecer? Aparecen esas famosas 13 ciudades que se convierten en las provincias históricas argentinas: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, se convierten en provincias. Entonces, Buenos Aires reasume su autonomía, y los límites están dados por lo que comúnmente se denomina la frontera, ¿no? Y ahí empieza comenzamos a aparecer un poco, a vislumbrarse estos territorios en nuestra región. Fíjese, este era más o menos el límite de la provincia de Buenos Aires a mediados o a principios del siglo XIX, ¿no? Acá esta es otra, cómo va avanzando la frontera, ¿no? En 1824 ya está en Tandil, va comenzando a avanzar paulatinamente, ¿no? ¿Por qué? Porque para explicar un poco el origen del partido de Dorrego, tenemos que referenciarnos en algo, porque generalmente dice los pueblos surgidos a la vera del ferrocarril. Sí, muchos, pero no todos. En realidad el proceso es el mismo. A veces se entiende esto. Lo que se necesitaba eran tierras para la producción. Entonces hay un avance de la producción del territorio que comienza a utilizarse para la ganadería, porque acá comienzan a necesitar producción agrícola y lanar. Entonces el otro ganado comienza a avanzar hacia estos territorios. Ese es un proceso que primero se hacía con carretas tiradas por bueyes y a caballo, y después se va a hacer en tren. Pero el proceso en realidad no es que el ferrocarril viene y aparecen los pueblos, en realidad va avanzando la frontera, el avance de la frontera. Esta es una visión no muy utilizada en la historia argentina, el ver el poblamiento, sobre todo de los territorios que estaban en manos del aborigen, como un avance de la frontera. Esto es más bien de los norteamericanos, ¿no? Del famoso Far West, ¿no? El lejano oeste, ¿no? Como ahí van avanzando en la búsqueda de territorios, pero es trasladable esa interpretación, una interpretación que hizo un historiador norteamericano, o sea, Turner, es trasladable a nuestro, sobre todo para explicar el proceso de ocupación de nuestro territorio. Ahí, bueno, vemos cómo. El otro hito importante es en 1834. Ahí hay un interregno, ¿no? Del 20 al 30 hay una etapa de poca estabilidad política en la provincia, hasta que se afirma la figura de
de Martín Rodríguez como gobernador y Rivadavia como ministro, ¿no? Una especie de, decía yo, el caballo del siglo XIX. Después aparece Rosas, ¿no? La guerra con el Brasil, Dorrego como gobernador, Dorrego fusilado, y para pacificar la provincia aparece la figura de Rosas. Pero Rosas hace un primer gobierno y se va a hacer lo que denominaron, entre comillas, la campaña al desierto. Anda por acá, pasa con sus tropas por acá. Y bueno, y hay un interregno que hasta que vuelve Rosas al gobierno, que el gobernador es Juan José Viamonte. En 1834 lo que hace es limitar el ejido urbano del fuerte argentino. El fuerte argentino es Bahía Blanca, que en 1828 llega a Estomba por primera vez a Bahía Blanca y se utiliza como la fundación al establecer el fuerte en Bahía Blanca, como la fecha de fundación de Bahía Blanca. Y lo que hacen en 1834 es ya delimitar cuál es el territorio de la futura Bahía Blanca. Esto es importante por eso, ¿no? Y fíjense ustedes que establece como límite occidental el Sauce Grande, que es el primer o uno de los límites naturales del partido de Coronel Dorrego. Por eso ubicamos esta etapa que ese 1834 tiene importancia, cómo comienzan a delimitarse los partidos que después van a conformar el sudoeste de la provincia de Buenos Aires o la sexta sección electoral, que es donde estamos nosotros. Bueno, estas son algunas de las expediciones, ¿no? La del 22, que es la de García, la del 24 de Martín Rodríguez, y obviamente la del 28, que es la de Estomba, que es tomado como la fundación del partido de Bahía Blanca. Y esto es muy interesante. Año 1863. Esto es lo que se llama el pago de la lobería o el partido de lobería. Ya era partido de lobería. Fíjense todo lo que abarca. Hasta Bahía Blanca. Es decir, estaba Tres Arroyos, Necochea, Lobería, Suárez, Pringles. Eso era una gran jurisdicción de la cual está Coronel Dorrego. Hasta que el otro hito importantísimo es el 19 de julio de 1865. El gobierno de la provincia de Buenos Aires divide la ciudad de Buenos Aires, capital o municipio de la ciudad de Buenos Aires, y 27 partidos exteriores fuera del río Salado. Sí, de los 19 que había, Buenos Aires, y 27 más. Y entre esos 27, ahí está la importancia para la creación del partido de Coronel Dorrego, Tres Arroyos. Tres Arroyos originariamente tiene una extensión muy grande, abarcaba Dorrego, Montehermoso, Punta Alta, Suárez, Coronel Pringles, Chávez, bueno, todo lo que estaba más o menos alrededor. Esto es lo que es la frontera de lo que se llama la Costa Sur, ¿no? De ahí también el nombre Costa Sur, del club de básquet de Tres Arroyos. Bueno, y estos son parte del partido de Dorrego y Tres Arroyos, y los famosos fortines, que incluso hubo campamentos y fortines acá al costado del Quequén, ¿no? Bueno, eso son las primeras distribuciones de tierras en el partido de Tres Arroyos. La propiedad de la tierra primero surgió... Uy, tiré el caramelo, qué respetuoso. Después me tengo que poner el moño, ¿no? Lo primero que se hace es la enfiteusis. La enfiteusis viene de la época de Rivadavia, se dan tierras en alquiler. Y en realidad podía ser cualquier persona que vivía en Buenos Aires, firmaba el contrato de enfiteusis, y muchos no se hicieron cargo nunca, no hicieron ocupación efectiva ni produjeron. Los contratos de enfiteusis se iban venciendo, se iban renovando, ¿no? Y hasta que después sí hay una distribución de la tierra y la compra, que obviamente generalmente fueron familias que tenían vínculos políticos,
las que se hicieron de las primeras tierras en estos lugares, ¿no? Bueno, 1865 dijimos la creación del partido Coronel Dorrego, de Tres Arroyos, y en 1876 se sanciona la que se denomina la Ley Orgánica Municipal 1079. ¿Qué es la Ley Orgánica Municipal? Ustedes vieron que nosotros tenemos la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que divide el país y crea las provincias, y en el artículo dice, quinto dice, cada provincia dictará para sí una constitución respetando los principios del sistema representativo republicano, la educación primaria, por eso todas las escuelas primarias son provinciales, el régimen de justicia y el régimen municipal. Entonces, la provincia es la encargada de organizar el régimen municipal. Y bueno, y ahí, en esa organización, acuérdense que estamos a 24 años de la sanción de la Constitución Nacional, que fue en 1852. La provincia de Buenos Aires comienza a organizar el régimen municipal. Como se van ocupando todos esos 19 partidos, después los 27, se van sumando partidos, decide utilizar un régimen de autarquía. ¿Qué significa autarquía? Que hay una ley superior que va a regir el destino del municipio. La provincia dicta la ley y las municipalidades se organizan. Esa primera ley orgánica, que es la 1079 del año 1876, lo que hace es organizar las municipalidades, y bajo esta ley se va a organizar la municipalidad de Coronel Dorrego. Y este es un dato muy interesante. Según la ley 1079, la cantidad de habitantes definiría el número de miembros de las municipalidades. Fíjese que no estoy hablando ni de intendente ni de consejo deliberante, estoy hablando de miembros de la municipalidad. Acuérdense, por algo del origen del partido de Dorrego. Bueno, ese es el famoso escudo histórico de Dorrego que se mantiene, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la celebración del centenario se hizo una consulta? Claro, ¿qué hacemos con el faro? Porque esto es de la década, esto es de la década del 30 del cincuentenario. Bueno, y se mantuvo, dijeron que no se puede decir que se mantenga el faro, aunque no es nuestro. Bueno, esto es lo que iba a hacer Dorrego, ¿no? Estamos 1876, a pocos años de crear el partido Dorrego. Acá están la distribución en enfiteusis. No es propiedad de la tierra todavía, sino enfiteusis. ¿Saben quién era un enfiteuta? Feliciano Chiclana, un conocidísimo político. Un enfiteuta era Zubiaurre. Un enfiteuta era Nicolás Descalzi, ¿no? Vayan viendo todos los nombres, ¿no? Bueno, este es el contrato de enfiteusis de Feliciano Chiclana. Este está en el libro de Funes, ¿no? En la historia del partido Coronel Dorrego. Es el que firmó. Y bueno, esto ya acá ya no es solamente enfiteusis, sino también hay distribución de la tierra, ¿no? Por ejemplo, están los campos de Duronto, Ana, ahí cerquita de donde estaba Graciano Duronto, es uno de los que todavía la familia mantiene el campo, pegado al río Quequén, que además era una zona muy baja, donde pasaban las tropas y pasaban los indios. Yo con Pedrito Furneaux, que ahora es cura, una época recorrimos todo el Quequén desde la punta hasta Marisol, y en el campo de Duronto encontramos puelas, porrones de ginebrazos de barro, porque no hay que decirlo mucho porque lo van a ir a buscar, bueno, pero pudimos encontrar. Bueno, y en octubre de 1887 es sancionada la ley 1979 que crea el partido de Coronel Dorrego. Octubre. Se promulga el 29 de diciembre de 1887, que es tomada como la fecha de creación del partido. ¿Quiénes son los que impulsan la creación del partido Dorrego? Ramón Santamarina, que tiene vinculación muy directa con Oriente. Ramón Santamarina II, el hijo, ¿no? de don Ramón Santamarina, Alberto Diana y Cecilio López, ¿no? 14 de octubre, sanciona la ley,
y Máximo Paz, que era el gobernador en aquella época, promulga el 29 de diciembre la ley que es considerada el día de la fundación, o creación, mejor dicho, del partido de Coronel Dorrego. Muy bien. La ley tiene, como usted ve, 4 artículos. Crea un partido denominado Coronel Dorrego, para cuya formación se agregará una línea de campo de los partidos de Tres Arroyos y Coronel Pringles, que tendrá los límites siguientes: al sur, el Océano Atlántico; al nordeste, el arroyo Quequén Salado, hasta el límite divisorio de los partidos de Pringles y Tres Arroyos, en dirección a la propiedad de don Pedro Elizalde; al norte, el arroyo Indio Chico hasta sus puntas, en edad del Indio Rico, y desde allí una línea que coincida con la línea noroeste de propiedades de Santiago Ourcade, Héctor Elía, Julián Dupuy, Bernabé Congé, hasta encontrar el río Sauce Grande. Ese es el partido de Coronel Dorrego. Y ahí empiezan las excentricidades que tenemos los dorreguenses. Artículo 2. Señálese para el ejido del pueblo Coronel Dorrego 4.000 hectáreas de tierra particular que se halle relativamente equidistante de los límites del partido, que a juicio del Poder Ejecutivo, previo informe de quien corresponda, se considere más apta para la fundación. Es decir, acá está el Quequén y acá está el Sauce. El pueblo, la ciudad cabecera, tenía que estar equidistante de los dos, ¿no? Pero van a ver que no es tan fácil como surgió la ciudad cabecera. Bueno, el Poder Ejecutivo procederá a adquirir por compra, permuta, la extensión de tierra que se refiere al artículo anterior, pudiendo proceder su expropiación con arreglo a la ley de la materia, en caso de que el propietario y los propietarios se negasen a venderlo o permutarlo. No se negó ninguno, sino hubo una lucha política tremenda por los que querían que sus tierras se conviertan en el pueblo o en lo que hoy es la ciudad de Coronel Dorrego. Los gastos que el cumplimiento de esta ley demande serán imputados a la misma y cubiertos de rentas generales. Bien. ¿Se acuerdan que les había dicho que la ley 1079, ley orgánica, no hablaba de intendente y concejales, sino que hablaba de miembros municipales? ¿Por qué? Bueno, porque al poco tiempo se nombran las autoridades municipales. Esa resolución, firmada por Máximo Paz, que era el gobernador, y Francisco Seguí, que era el ministro de Gobierno, dice: el Poder Ejecutivo ha nombrado a las autoridades que a continuación se expresan. Artículo 1. Nómbrase presidente de la Comisión Municipal del nuevo partido Coronel Dorrego al ciudadano Guillermo R. Aranda. Artículo 2. Nómbrase para componer la corporación en calidad de municipales titulares a los ciudadanos Raúl Sánchez, Doroteo Valenzuela, Segundo Durán y Antonio Lazota. Y en calidad de municipales suplentes a los ciudadanos Juan Justo Muñoz, otro hombre importante de la historia, y José Martínez. Justo Muñoz porque es de la estancia del Perdido, donde surge la flor del Perdido, que después surge el pueblo del Perdido, estación José Aguisasola. Nómbrase jefe de Guardia Nacional al ciudadano Ignacio Sánchez, que después van a ver la importancia de Ignacio Sánchez. Y mientras no se erija el pueblo cabeza de partido, la Comisión Municipal deberá asignar un lugar de residencia a las autoridades, sometiéndolo a la aprobación del Poder Ejecutivo. La Comisión deberá en el breve plazo remitir la terna para el nombramiento de juez de paz de acuerdo con la ley respectiva. Y un tema que no es menor, que cuando Ramón Santamarina, que es el que habla en la legislatura, propone la creación de un nuevo partido, él propone el nombre de Coronel Dorrego. ¿Por qué? Porque un tiempo antes se había erigido en la ciudad de Buenos Aires un monumento muy grande al general Lavalle. Entonces Santamarina argumenta, este señor, si se honró al victimario, honremos también a la víctima. Entonces por ahí el nombre de Coronel Dorrego para el pueblo. Bueno, entonces tenemos lo que llamó la Honorable Corporación Municipal. Se han ido a Dorrego, la última calle, la de la feria, bueno, ya antiguo soy yo, la feria ya no existe más. La última calle que agarramos la ruta 72 se llama Guillermo Aranda. Esa es la calle Guillermo Aranda. ¿Y dónde se instalan? Se instalan en un bajo, al lado del arroyo Las Mostazas, que se llama La Confluencia,
el lugar, porque ahí pasa el arroyito, la confluencia de la estancia de los Valenzuela, y hacia el costado existía esto, el almacén La Fe, de Arnaud y Cabello. Están todavía las ruinas, ahora vamos a una foto de las ruinas, al lado del Puente Fierro, no sé si han ido a alguna Dorrego, el Puente Fierro, al costadito están los restos de La Fe, que era un almacén de ramos generales, pero además era la posta de las carretas, ¿no? de las diligencias de ese momento, ¿no? La Protectora del Sur era una de ellas, que hacía el camino de Tres Arroyos Bahía. El lugar del telégrafo, dice acá no se alcanza a ver, acá dice telégrafo. Acá dice telégrafo. Y la comisaría, ¿no? La Guardia Nacional. No había policía, sino la Guardia Nacional. Allá hay un pozo, si alguna vez van a la Fe, un pozo enfrente, ese no era el sótano, el calabozo. O sea, los que metían los presos los metían parados ahí, que se portaban mal. Bueno, esto es lo que queda ahora. Se escondían de los indios. También, sí, lo que queda. ¿Está reservado eso como un lugar histórico? Sí, pero no hay mucha digamos, no como debería estar. Eso es a 5 kilómetros de la actual ciudad de Coronel Dorrego. Cerquita del puente. Comienza la disputa por el lugar donde va a estar Coronel Dorrego. La provincia de Buenos Aires había aprobado tiempo atrás una iniciativa muy interesante que quedó siempre en los papeles, que fue la ley de centros agrícolas. ¿Qué eran los centros agrícolas? Los centros agrícolas era el fomento de la agricultura. Acuérdense que en esta época, por ejemplo, cuando queda constituido el partido de Coronel Dorrego, que son 600.000 hectáreas, en esas 600.000 hectáreas solamente se trabajaban 800, de las cuales 400 eran para alfalfa, ¿sí? para alimento de los animales que se utilizaban para el trabajo, era todo ganadería. Entonces, esa ley de centros agrícolas quería fomentar la agricultura, y en pequeñas propiedades. Y bueno, en lo que actualmente es el Partido Coronel Dorrego se aprueban 4 centros agrícolas. ¿Qué tenían que hacer los dueños de los centros agrícolas? Lotearlos y venderlos en unidades que no pasaban las 100 hectáreas. Hoy pobres no hubiesen hecho nada, pero bueno, en aquella época era rentable la agricultura en esa escala. Hoy es imposible, ¿no? Pero bueno, teóricamente eran en teoría era muy buena la idea del centro agrícola, pero lamentablemente nunca se plasmó. De esos centros agrícolas hay 2 que nos interesan. Uno, el centro agrícola Coronel Dorrego, de José Urdapilleta, y el otro, el centro agrícola La Reserva de los Hermanos Villanueva. Los 2 comienzan a disputarse el lugar donde iba a estar el pueblo, si en el centro agrícola de Urdapilleta o en el centro agrícola de los Villanueva. ¿Cuál es el otro tema? Urdapilleta era roquista. Lo que tenemos que acordar nosotros es que a partir de 1880 en adelante, el gran árbitro político de la política argentina es Julio Argentino Roca, ¿no? Después de la campaña al desierto, gana la primera elección en 1880, pero se convierte un poco en el árbitro de la política argentina, ¿no? El famoso Zorro. Y el otro venía de tiempo atrás, ¿no? Un poco más romántico, su postura, porque había participado en la lucha contra Rosas, había participado en la división de Buenos Aires y la Confederación, que era Bartolomé Mitre. Entonces los Villanueva eran mitristas y Urdapilleta era roquista. Y finalmente, ¿quién gana? Roca. Cuando la chica de acá de Oriente, Arias, ella era corresponsal del Diario de la Nación, yo tuve que escribir un artículo para el Diario de la Nación y me llama a los 2 o 3 días, dicen que el artículo les gusta, dice, pero en el Diario de la Nación Mitre no pierde nunca. Entonces esa parte la sacaron. La chica de acá, Diana se llama, ¿no? Diana. Bueno, pregúntenle la anécdota, fue así. Dice, el artículo va entero, dice, pero me dijeron que en el Diario de la Nación Mitre no pierde nunca. Entonces esa parte
Don queda mitrista, no, Urdapilleta se queda con el... Bueno, este José B. Urdapilleta era paraguayo, con vínculos políticos muy grandes, llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, llegó a ser diputado provincial y tuvo un episodio muy interesante en el año 1884, donde hay toda una discusión en el país con respecto a la independencia y a la relación nuestra con España y el rol de los extranjeros, cuando los extranjeros empiezan a venir masivamente al país y lo censuran para ser diputado nacional. Nunca le aprueban el diploma. Él es electo diputado nacional, pero como era paraguayo, no puede asumir. Digo que esto es una discusión porque es la época que se cambia el himno, ¿no? En la época de Roca el himno se reduce a lo que es actualmente y la música actual. El himno son, si nos ponemos a cantar el himno, lo empezamos el 25 de mayo y lo terminamos el 9 de julio, ¿no? El original, porque es muy largo, ¿no? Bueno, pero tal cual Paniza hace la letra y sacan aquellas estrofas que eran muy antiespañolas. Y bueno, y queda el himno actual. Y es la discusión en esa época. Bueno, y Urdapilleta, que por ejemplo hay errores históricos en Dorrego. En Dorrego hay un monumento a los fundadores y Dorrego no fue fundado. Lo que hizo Urdapilleta fue un negocio a través de sus vínculos políticos. Bueno, y en el centro agrícola Coronel Dorrego es donde se establece el pueblo. Pero ahí somos muy complicados los dorreguenses. Porque bueno, el artículo 2 de la ley el ejido tenía 4.000 hectáreas de tierra equidistante de los límites del partido. Finalmente, Dorrego donde está actualmente. Y fíjense acá un detalle, 28 de febrero de 1888, el centro agrícola Coronel Dorrego del señor José Urdapilleta se constituyó en la ciudad cabecera o localidad cabecera del partido. 28 de febrero de 1888. ¿Saben cuándo nosotros en Dorrego celebramos el aniversario de la ciudad, no del partido? El 9 de abril de 1890. ¿Qué pasó? Durante mucho tiempo, el único documento que existía era una resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires del 9 de abril de 1890 que le decía a las autoridades: si el pueblo está, no lo decía en estos términos, ¿no? El pueblo está creado, dividido, ya se hicieron la subdivisión y algunos remates. Por favor, vengan al pueblo. ¿Dónde están? ¿Estaban en la fe? No estaban en la fe. Guillermo Aranda dice: no, yo voy a la fe a trabajar, y está uno tocando la guitarra, tomando ginebra, otro los presos, la diligencia, el telégrafo. Me llevo a la municipalidad a mi casa, que era la casa de Guillermo Aranda, era la actual, lo que fue en su momento el Carmen, que fue la estancia más grande que hubo en Dorrego, que eran 32.000 hectáreas, pegadito a Dorrego. Lo que queda ahora del Carmen es el casco, algunas hectáreas, y la famosa Virgen del Carmen, Ruta 72, donde está el arroyo, que decimos nosotros decimos el arroyo de Estanicia, en Dorrego, por ahí, que es la mostaza. Bueno, Guillermo Aranda se llevó a la municipalidad, entonces ahora dice: venite para Dorrego. Y entonces ahí la confusión. En realidad, la fecha de fundación de la ciudad de Dorrego es el 28 de febrero de 1888, cuando Funes, al que le demos gran parte de haber rescatado la historia, toda la historia de Dorrego, se encuentra en la época del centenario con que en realidad la verdadera fecha es el 28 de febrero de 1888, ¿qué hace? Lo somete a consideración. Hay una reunión masiva en el Consejo Deliberante y se hace una consulta a la Academia Nacional de la Historia y a la Junta de Asuntos Históricos de la provincia de Buenos Aires, y dictaminan más o menos lo que pasó con el escudo. Bueno, el faro no tiene el Monte Hermoso, pero no pueden cambiar el escudo. Acá lo mismo, dice: por tradición, por historia, sigan. Hay una calle 9 de abril, en ese momento había un club que se llamaba 9 de abril,
sigan celebrando el aniversario 9 de abril, pero en realidad es el 28 de cosas de curiosidades de nuestro distrito. Bueno, hay otro cambio de ley orgánica, esta es la ley 1810 de 1886, y acá fíjense que ahí sí establece para las municipalidades un departamento ejecutivo y un deliberativo, un intendente y un consejo deliberante. Y entonces así que el 5 de junio de 1895 asume el primer intendente del partido Coronel Dorrego, que es este señor, Raúl Sánchez. En realidad, Raúl Sánchez lo traen. Raúl Sánchez fue intendente de La Plata, fue senador y después que se va de Dorrego es diputado, ministro en San Juan. El primo de él, Ignacio Justo Sánchez, es el dueño de La Sirena, que era la otra gran estancia pegada a Montehermoso. Claro, la de los Sánchez Elías. Y él, de vínculos muy cercanos con Roca, durante una de las presidencias de Roca va a La Sirena y duerme en La Sirena. Por eso en La Sirena había un telégrafo, porque cuando llegó el presidente hicieron una extensión del telégrafo hasta la estancia. Una estancia divina que la destruyeron, la desarmaron, un museo, pero bueno, lo vendieron, la remataban en Dorrego. Uno iba y compraba flechas de indio, lo que quería, no tenían ni idea del valor. Yo la vi montada a la casa, me llevó mi papá, una vez fuimos con mi viejo, que los conocía, y las habitaciones eran todo con caña de bambú, pero traída de la India, era una cosa de otra Argentina, ¿no? De otra época. Bueno, y el verdadero poder era Ignacio Justo Sánchez, que lo trae al primo para que haga intendente, ¿no? Siempre en la familia uno trabaja, otro disfruta y otro lo meten a la política para que cubra los intereses. Bueno, más o menos acá pasó lo mismo. Y bueno, fue el primer intendente del partido de Coronel Dorrego. Y esto, bueno, es el mapa actual de nuestro distrito ya sin Montehermoso. Acuérdense que Montehermoso perteneció... Guarda que Montehermoso nunca estuvo en el partido de Dorrego. En la década del 30 queda bajo en una etapa queda en Bahía Blanca, después Coronel Rosales, y el senador Gregorio Juárez presenta en la Cámara de Senadores en la década del 30 y recupera las tierras para Montehermoso, para Dorrego. Vieron que hay una calle en Montehermoso que se llama Gregorio Juárez. Bueno, y después... Acá vieron que aparecen las localidades, ¿no? Oriente, Irene, Aparicio, El Perdido, Faro, San Román, ¿no? Bueno, acá tenía que estar Gil, Subiaurre, bueno, han quedado... Las localidades se fueron fundando ahí sí, con el ferrocarril. La red ferroviaria pasa por Dorrego, por la ciudad de Dorrego, en 1891, llega a Dorrego, a la ciudad. Y el 2 de diciembre de 1891, Irene, Aparicio y San Román, ¿no? Que es que se consideran como la fundación de las ciudades. El 18 de abril de 1901, El Perdido, ¿no? Entre Aparicio y Dorrego, otra estación. Ante el crecimiento y la demanda de los productores, crean otra estación. El 30 de septiembre de 1908, Calvo, que está ahí cerquita de Dorrego. Y el 10 de octubre de 1911, Oriente. Pero en realidad ahí no llega el ferrocarril. La Sociedad Santa Marina pide la posibilidad de erigir un pueblo, ¿no? De lotear para hacer un pueblo. Eso es en septiembre de 1911 y se lo aprueban en octubre de 1911, que es cuando se considera el aniversario del pueblo de Oriente, ¿no? Hoy Ciudad de Oriente, y la estación donde estamos acá es del 14 de diciembre de ese 1911, junto con Faro, Gil y Subiaurre. Después ya... Ese dato del 10 de octubre de 1911 se hizo después de que
Funes hizo esa investigación. Sí, claro. Porque en realidad para nosotros los lugareños la fundación no era esa. Claro, era. De hecho el monumento que está en la entrada del pueblo, los fundadores, tiene la otra fecha. La otra fecha, sí, sí. Pero después, bueno, recopilando documentación y demás, se estableció esa fecha. Claro. Y bueno, después otra línea ferroviaria, el 1 de diciembre de 1929 el Zorro y Descalzi, y el 11 de diciembre del 49 se considera la fecha de fundación del balneario Marisol. Bueno, esta es una vieja foto de la estación de Dorrego y este es el final, ¿no? La bandera distrital. En resumen, lo que podemos decir nosotros que el origen de los distritos o partidos como el Dorrego tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria, ¿no? Un tema que no fue muy tratado en la historia, y bueno, ese avance de la frontera hizo que a medida que la provincia de Buenos Aires fuera formando los pueblos, fue organizándose políticamente, ¿no? Jurídicamente. Primero la Ciudad de Buenos Aires, los partidos alrededor, los primeros 19 partidos, después los 27 alrededor del Salado, del cual la importancia de la creación de Tres Arroyos para nosotros es fundamental, y después la división de Tres Arroyos que da origen al partido de Dorrego. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. La verdad que siempre aprendimos de que con la llegada del ferrocarril se fundaban los pueblos. Claro. Los pueblos se fundaron de acuerdo a las unidades agropecuarias que iban desarrollando. Bueno, yo les van a tener suerte, les voy a dejar un regalito a cada uno. Ay, bueno, gracias. Este es un regalo mío.